¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? En esta ocasión continuaremos con el tercer número de la saga de cómics de Generation, el cual IDW liberó una semana antes de su lanzamiento oficial por razones desconocidas, a lo que asumiremos que fue un regalo navideño. Y en esta ocasión, ahora sí podemos decir que se ha cumplido lo prometido, ya que por fin vemos la primera interacción, si se le puede llamar así, de nuestras queridas Mind Six con las ponis de la G1, una que debo decir nos ha dejado en cliffhanger, esto para que estemos más entusiasmados para los dos últimos números restantes que saldrán el próximo año. Por lo que ahora te pasaré a resumir el cómic en cuestión y a contarte algunas curiosidades y especulaciones. Pero como siempre te recuerdo que si quieres leer este como los otros cómics de forma gratuita y traducida, podrás encontrarlos en la página de Point Latino, a la cual dejaré el enlace en la descripción. Por lo que sin más, comencemos. Nuestra historia comienza varios días después de donde nos dejó el último número, con los estudiantes de la Escuela de la Amistad desarrollando conductas rebeldes y provocativas, lo que termina por ocasionar varios problemas en el lugar, causando que Starlight tenga que acudir con la alcaldesa, dándose cuenta de todos los demás problemas que se han ocasionado en Ponyville desde que el trío de Smoonies destruyeron el Hey Burger. Por lo que Pinkie decide que la solución a todo es hacer una fiesta para así reconciliar a todos los ponis. Y como curiosidad en esta página, Starlight menciona que T-Rex aún sigue atrapado en su prisión de piedra, por lo que tal parece que él y Cozy no se han liberado del hechizo de petrificación como lo hizo Chrysalis. Así que parece que ella se la estará librando sola donde sea que esté escondida, y probablemente sea solo cuestión de tiempo para que la volvamos a ver. Mientras tanto, nuestro dúo de primas malignas se la pasa jugando una especie de béisbol contra blancos de las Mind Six, indicando que ya con el tiempo que llevan a cabo esta operación han desarrollado un cierto desprecio por ellas, y a pesar de que al inicio de la saga ni las conocían, y de hecho, hasta donde sabemos, aún no las conocen, siendo ahí donde Trench les informa del plan de Pinkie sobre la fiesta. Algo que termina por desatar las frustraciones de Grackle, quien revela que desprecia la idea de la fiesta, dado que ellas jamás han sido invitadas a una, porque han estado toda su vida en el exilio. No es que quiera adelantarme, pero es probable que esta pizca de vulnerabilidad que nuestras villanas muestren, sea para así dar paso a su redención, si es que se les tiene contemplada una. Posteriormente vemos como Pinkie está llevando los preparativos para la dichosa fiesta, y es ahí cuando vemos al trío de Smoonies quienes deciden poner a Violet Silver como su infiltrada para sabotear el plan, algo a lo que ella no está del todo segura. Pero tras un momento de genuina conversación con Pinkie, esta parece desarrollar una cierta confianza y agrado hacia ella, pero no siendo lo suficiente para olvidar su objetivo, ya que las serpentinas que ella hace terminan con un efecto marino que solo Twilight puede notar, algo que en un principio Pinkie no cree, pero Twilight le insiste. Por lo que ambas van al bosque Everfree e inician una discusión, dado que dichas serpentinas son inmunes a la magia de Twilight, pero solo interrumpidas por Zecora, quien decide probar el método científico con ellas, aunque no funcione, llegando a la conclusión de que estas son creaciones de una magia completamente desconocida y proveniente de otra dimensión. Dime algo que no sepa, tonto. Es así que Twilight hace un experimento entrando en contacto con las serpentinas, las cuales con anterioridad causaron el conflicto con Pinkie, siendo así que Twilight termina poseída por una extraña entidad, la cual empieza a atacar a Zecora, pero logra deshacerse de ella a tiempo, revelando así que dicha entidad se trataba de un Smooth. No banda, no el Smooth verde y amistoso que conocemos, sino el Smooth morado y monstruoso que apareció en la película de 1986 y que fue invocado por la abuela y las madres de Grackle y Dry hace muchos años. Y tal como ellas dan a entender y las portadas de estos números sugieren, el trío de ponis están compuestos de esta criatura, por eso las llaman Smoonies, aunque Twilight no deduce que ellos sean responsables de esto, solo los ve como víctimas. Por lo que Zecora decide que la mejor manera de enfrentar a esta nueva amenaza es ir a su dimensión y encontrar magia proveniente de ahí que pueda hacerles frente. Siendo así que las Mind Six y Starlight se embarcan por una puerta que las lleva a nada más que a Ponyland, la tierra de la G1, donde incluso tenemos un vistazo al Dream Castle, hogar de las ponis en el especial de escape del Castillo de Medianoche y la película. Y la cosa termina con un cuadro enfocado en un grupo de ponis de la G1 llegando en un arco iris como el típico cliché de ponis. Este grupo está conformado por Galaxy, un unicornio con carácter y sentido de la responsabilidad que fungía como líder de varios grupos de la serie original,
enfrentándose al rey Charlatan, salvando a Ponyland del congelamiento, y a Laven, un monstruo de lava que secuestró a un grupo de princesas Pony para absorber su poder al más puro estilo de T-Rex, y que fue secuestrada por el Grogar de la G1 en su intento de tomar Ponyland. Lofty, una Pegaso que ayudó a detener al demonio Everest cuando este le ordenó a Nightshot secuestrar a su hija y a otras potras para así poder alimentarse de sus sombras, y también contribuyó en la batalla contra Grogar en Tumbalong. Minty, un personaje que realmente nunca llegó a aparecer en la serie, pero sí ha sido una figura prevalente en todas las generaciones, teniendo juguetes de cada una de estas. Ghosty, un unicornio que seguro a muchos les sonará, ya que su contraparte de la G4 es precisamente Ghosty la Grande, esa que se enfrentó al Grogar de la G4 y fue responsable de su exilio. Y al igual que en esa historia, esta Ghosty participó en la rebelión contra Grogar para liberar a Tumbalong. Pero la miembro más importante sin duda es Rostas, la reina de los Flutter Ponies que apareció en la película de 1986 y que lideró el contraataque contra el Smooth que terminó en su derrota y ayudó a encarcelar a las brujas, además de que fue testigo de su regreso en el primer episodio de la serie, donde por poco pierde su reino, y también ayudó a vencer a Grogar y a Laven. Básicamente es un personaje muy poderoso e importante. Y a juzgar por la sinopsis, ella podría ser la clave para derrotar a este trío de ponis y a las jóvenes brujas, porque después de todo, ya tiene experiencia con el Smooth, y quizás ahora puedan resolver sus cuentas pendientes después de varias décadas. Y bueno banda, hasta aquí llegó el tercer número de Generation, una saga que inició algo lenta pero cada vez se está poniendo más y más interesante. Y con el final de este ya podemos esperar que nuestras queridas Main Six puedan unirse con varias de las ponis de la G1 para que así puedan darle fin a esta amenaza creciente que el dúo de brujas está generando. Y quizás con algo de suerte podamos ver varios cameos de personajes clásicos como lo son Megan, Spike y las propias Wrecker y Dagger, ya en un estado más adulto. Y más importante, ver qué tipo de repercusiones podrá traer todo este conflicto al futuro de la saga, si es que los trae. Y bueno banda, eso ha sido todo por esta ocasión, y no quiero irme sin antes agradecerles a todos los suscriptores que se han decidido volver miembros del canal, y recordarles que se suscriban, den like y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos, por lo que nos veremos muy pronto.